Bueno, vamos a arrancar con este programa. Si usted está viendo esto, usted está viendo este podcast porque le da la gana. Vamos por el 1561, 63, 1563, dedicado hoy a las cosas que tú no te diste cuenta que se hacían en tu casa, pero no en las casas de los demás. Gracias a Ernesto Villegas por habernos hecho esta propuesta y arranquemos con la música. A partir de este momento, Es la hora. La segunda temporada de... que se vayan todos. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan. ¡Todos! Esto es el Club de Habladores. Yes. Y eso que escuchan ustedes es gente como Víctor desde Santiago, Emanuel Vivas desde, ya se me perdió aquí donde está Emanuel Vivas, gente en Vancouver, gente en Barcelona, en Charallave, en Mérida, Vivas de Tanchar a llave. en Sevilla, en Zurich, el pocotón de gente que se ha unido hoy y que de hecho ha contribuido a este programa. Tenemos a bien José Alberto desde Houston, Josh desde Mendoza, Argentina, Yaritagua, César, Londres, Ana, pero Ana tiene más mérito. Hasta ahora en Londres es tarde. Oye, Tarde. Cuando mañana Ana esté de controladora aérea y hay un accidente en Heathrow, No, de ya repente. sabemos a qué se Ya De debe. repente sabemos. Ana es gamer y está jugando Monster Hunter. Mike en Wow. Santiago de Chile. Mira, esto es una propuesta que nos hizo Ernesto, que estaba en Reddit. Y yo le Ujú. pregunté a la audiencia de Que Se Vayan Todos si había algo que se hacía en su casa y que no se dieron cuenta que era extraño o por lo menos no normal, hasta que fueron a la casa de otros. Nosotros obviamente vamos también a decir los nuestros porque esto abrió varias cosas en mi cabeza que yo no recordaba. Pero arranquemos con Shady Novayet, que dice: mi esposa me dice que su papá llegaba a la casa el día de pago y traía que si las cosas para la casa, pero él se compraba una Coca-Cola para él solo para tomarse su ron y otra para su mujer y sus 2 hijas, una de ellas mi actual esposa. Mi esposa pensaba que eso era normal en todas partes. Me encanta el primer mercado de Shady con la esposa y la esposa metiendo 2 Coca-Colas. ¿Y por qué vamos a llevar 2 Coca-Colas? ¿Viene gente? No, una para ti, tu ron. Mi ron. Exacto. Tú eres- sí. Ojo, yo estuve en casa de una novia donde el alcohol es uno bueno. La diferencia como en las casas en las que se bebe y las que no se bebe. Ok. En mi casa no se bebía en la casa, pero mi hermano y yo bebíamos mucho en la calle. Ajá, pero cuando ibas a casa de un amigo que tenía bar Sí, o que tasca, se bebía mucho en su Eso casa. siempre me pareció como que... A mí me parecía increíble el bar dentro de la casa. era una locura. Coño, la clase media, eso lo agarró como el Blackberry, marico. No hay un apartamento en el paraíso de Caracas, un apartamento de clase media que no le hayan metido su minibar ahí de madera. Eso era una Sí. Y los Con españoles las montaban copas guindando. tasca. Sí, sí, Tasca sí. con, claro, había niveles, ¿no? Había el barcito, que era un mueblecito grande con ruedas. Ujú. Estaba No, el que no. montaba un bar. El bar. Y estaba el que montaba el bar, pero con mueble arriba también para las copas. Para las Ujú. ese, Ok. de ese yo llegué a ir Ese, por claro. casa. coñazo, Y luego mueblecito estaba de- ya la tasca. Es decir, el que había, ponte tú, una sala de estar. Y el tipo hacía un arco en una de las paredes, extendía el muro y el cuarto unos 2 metros. Y porque además lo tenía que hacer como Ponía a con un los hijos a dormir en arquito una litera. y un mueble de madera completo, jamón Claro. serrano colgado del Oye. techo, baldositas de Sevilla pintadas con toreros o Ujú. afiche de torero que te hacen en Sevilla con tu nombre. Que Ajá. tú le dabas los nombres y te imprimían, te Eso, pintaban eso. una ficha de... Pero ese de- es el 6 todos restaurante 6. gallego que No, hay en pero el eso- centro. profesor. yo vi sale. varios Matador. inmigrantes españoles que su mayor logro era que montaban en su casa una tasca. Sí, eso era un clásico. Lo de Tenían los, un señor calvito que te lo atendía. de los afiches de Directamente. torero era Que un decía, aquí en clásico. Urrutia, y mejor cuña, por cierto, de la radio venezolana de toda la vida. El tema del alcohol a mí me pasó fue El Urrutia. que hablan 2 tipos, no es el del Urrutia. No sé. Tú no lo has visto, que hablan 2 tipos. Usted aquí en el... Ah, son los dueños, ajá. tú te das cuenta que son los dueños. Sí, Olvídate, sí. olvídate de locuciones, olvídate de... No. 2 tipos. Aquí en el Urrutia se come muy bien. Y el otro dice, tenemos un pescado tal, tenemos un tal, lo va a pegar, se la avenida está en la Candelaria. Son los 2 tipos hablando. Y tú dices, claro. Divino. Sí. O sea, Ya la me dio garantía es que esto, porque esa es la otra que ocurre hoy en día. Que tú entras a un restaurante de sushi y el dueño es un italiano. Que tú entras a un restaurante italiano y son portugués. unos árabes. Que tú entras a una panadería y son unos árabes. Estoy empezando a ver un patrón. Pero entonces uno no sabe cuándo está yendo a un restaurante donde genuinamente el dueño sabe de lo que te está hablando. Es Sí. raro. No lo tiene. Pero volviendo a esto, el alcohol, yo Ajá. fui a casa de una novia y había una mesa, había una salita de estar y la mesa se abría en 2
la mesita del centro de donde estaban los sofás se abría en dos y subía una plataformita siempre con 3 botellas de ron y una de whisky. Qué Caray. maravilla. Mira, en mi casa lo máximo que había era una vinera. Sí, pero O ese sea, también era una... una neverita Sí, chiquita con una... Ah, pero gaveta ya con va, unas no, ya botellas. va, Rey. Ahí la vinera, que es que te regalaron de Navidad, Ujú. el mueblecito como ese que tiene ahí las tabletas, que tú lo Ajá. armabas con palitos para meter tal, o un bicho que tú le colocas la botella y la botella queda parada, que es ornamental. En mi casa hay Pero un tú reloj. estás hablando de la neverita, la, La, ca- Ah, la exacto. neverita. Ah, no, pero en tu casa hay cultura vinícola. Sí, a mi papá sí. le gusta mucho el vino. No, no. Él pero me enseñó a claro. tomar vino. En mi casa había un reloj y cada hora es un hueco para tú meter, o sea, es una cosa redonda y un hueco para meter La hora de cada botella. una botella. Pero pensando en el suegro de nuestro raro escucha, ese es un señor que sufrió el fenómeno de que se le acaba la Coca-Cola para el ron, porque hay alguien tomando Coca-Cola para refrescarse. Que en mi caso no pasaba. En mi familia no pasaba con la Coca-Cola, porque mi familia era una familia de muchísimos recursos. Ellos tomaban era whisky, era con el agua de coco. Que no tocaran el agua de coco. Que no se tomaran el agua de coco porque era para el whisky. Entonces me llegaba un coño y el agua de coco con lo rica que es. Y unos carajitos sedientos que si en la playa abrías la nevera, una jarra de agua de coco fría. Conchale. Y entonces entiendo por qué ese señor hacía eso, de que su refresco para ustedes y mi refresco para mi ron. Bueno, pero para mí, que no teníamos cultura de beber en la casa, Ajá. que mi papá, mi mamá le podía servir algo al que viniera, pero el servirse aquí a alguien un licor, nada que ver. Ahora, Claro. todo lo contrario era que aquí siempre había café. Aquí había termo de café, llegó a haber jarra de café de oficina, pero industrial, Ujú. Ujú. y aquí siempre había café. Y el ir a una casa donde no hubiese café preparado, para mí eso Claro. era que cómo vive esta gente. Absurdo. La gente que no toma café. Y bueno, obviamente, horas de sueño, esa era otra que llega, que llegar a una casa y te dijera un amigo, bueno, vamos a dormir porque ya es la hora de dormir. No. La hora de dormir, ¿cuál hora de dormir? O sea, yo eso... Mira, qué gente tan Ey, rara. gente, mira, a mí me pasaba mucho cuando iba a Mérida a visitar a mi familia materna, que esa gente marcaban las 9 y a dormir. Y entonces en mi casa, o sea, mis papás, nuestra hora de dormir son las 11, 12 de la noche. Claro. Yo vivo sola y yo me puedo acostar fácil a la 1 todos los días. Y esa gente 9 que bueno, esto se lo llevó quien lo trajo. Mira, el bar de globo terráqueo, ese era otro. Libros que se abrían y tenían copitas o tenían sí. bar, el bar de globo terráqueo, que abrías el globo terráqueo. O sea, todas las maneras que se inventaron para darle un barniz de aceptabilidad a un Al maldito alcoholismo. vicio que mata gente. Pero yo siento que también era un asunto de cliché de moda de clase muy de clase media de en algún momento todo el mundo tuvo un puto jacuzzi en la casa. Se puso de moda tener jacuzzi. Todo el mundo, bueno, menos en la mía, por supuesto, pero todo el mundo tuvo un puto jacuzzi en su casa, que la vaina más, era como el exprimidor de jugos que lo utilizabas 2 veces y después le agarrabas asco a limpiar a tanto aparato. Siento que el jacuzzi, no conozco a nadie que hoy en día en el 2025 me diga, Podemos coño, frenarlo marico, y voy pa'l poner y abrir jacuzzi. un tema de modas de clase media. está bueno. Abrirlo, porque ahí entran, solamente para ver si tenemos un tema para hacer programa, ahí entran perros que se pusieron de moda. Hubo un momento que todo el mundo tenía pastor alemán, luego hubo un momento que todo el mundo tenía chau chau. Ah, sí. Doberman, perdón, un momento de Doberman, Doberman. una película. Luego un momento, exacto, la película, todo el mundo un Doberman. Luego Rottweiler, luego pastor alemán, antes de esto creo que pastor alemán. Chau chau, de repente todo el mundo le dio por tener un Ujú. porque la gente empezó a mudarse a Latillo, allá arriba a La Unión, y entonces el chau chau, bueno, para el frío. Husky. O sea, de perros hubo una. Luego el tema de la camioneta empezó a volverse loco. Pasamos de la ranchera y cuando llegó la primera Toyota, la gente se volvió loca. Y ahí podemos entrar y las máquinas hacer el gimnasio en la casa. Gimnasio en El la casa. gimnasio, Ya vamos a- eso. El Pero bueno. Orbitrek que terminó siendo un perchero. El multi, no sé qué va, el multifuerza. Era una vaina que era así le decían, el multifuerza, que entonces era una máquina, un aparato arrecho. No hay que decir que nada de esto era feo, pero era un aparatejo donde tú podías, y terminaba, lo usabas 6 meses, marico, porque es tú no puedes meter en tu casa una vaina que tú utilizas de placer que ocupe espacio. Mira aquí. O sea, no Sí. lo puedes Claro. meter en tu casa. No. Es estúpido porque le vas a perder el gusto. Bueno, Y ya va, Rey. Una piscina. No quiero. La gente que tiene piscina en su casa no se Yo baña en esa yo puta tenía piscina. piscina en mi urbanización, donde Ujú. yo vivía, y mi sueño era de pana tener una piscina en donde yo viviera. Nos mudamos, la disfruté 2 meses Ahí y yo está. más nunca me volví a meter. Pero en verdad, Teladillas. Pero Yo ya no- va. Ahí sí hay cosas que la gente hacía Espacio. absurdas por el espacio. ¿no? Ajá. Te doy una. La mesa de pool. No, el televisor culón gigante. Ah, Cuando no, no había José, pantalla plana. pero el Pero yo televisor. vi gente que pero le eso es picó un- la pared
No, para sí. que el culo del televisor, y el culo del televisor entraba en el cuarto del chamo. Yo tengo Tengo un dos. amigo que la Tele- mitad de su cuarto era el culo del televisor de la sala. Yo tengo 2 televisores de esos en mi Damn. casa y que no sirven. Y no, o sea, No hay manera de sacarlo, no hay- pesa o sea, muchísimo. yo necesito, o sea, no, todo el mundo me dice, pero llama al señor de la Picó. No es llamar al señor de la Picó, es que el señor de la Picó me tiene que ayudar Claro. a bajar ese animal de un piso que Yo me pues son mudé, 2. Ingrid se mudó huevón. conmigo y tenía uno así, y cargar ese televisor No se, fue un acto de una amor. sola persona. De hecho, cuando no lo fui a puede. mover en su apartamento, cuando se iba a mover el mío, cuando lo fui a mover, el mueble colapsó. Se O sea, sembró, el mueble se estaba cimbró. esperando que alguien lo medio moviera para decir, sabes que esto no se lo voy a llevar Pero a entre nadie. 2 personas mueven un Sí. televisor de un lado para otro. Pero un puto jacuzzi, un minibar, una vaina, un multifuerza, no lo puedes mover tú solo. Un multifuerza Sí. además con el poco de barras de hierro que tiene. No nos desviemos. No nos y gracias desviemos. a Antonio Barroso, y tenemos varios de los que han colocado, aquí hay programa para rato, pero Antonio Barroso nos escribe de Vancouver Ujú. y dice, yo me crié con mi abuela y cada vez que barría, juntaba todo el polvo de la casa en un rinconcito y al final mojaba el borde de un periódico y lo ponía en el piso delicadamente para que el piso y la punta del periódico se fusionaran Ujú. y pudiera barrer el polvo hacia el periódico sin dejar rastro. Más tarde en su vida conoció la pala, pero ojo, mucho más efectivo era el método que no dejaba la rayita de polvo al final. Claro, y tú ves eso y tú juras que todo el mundo, o sea, este chamo cuando fue a la casa del vecino no le sorprendió el Atari, no le sorprendió que el carro fuera, no, le sorprendió tienen una pala, abuela. Una pala con aspiradora. Tienen- Nunca- Que, no, está- tiene una que es pala. para eso. ¿Cómo no se me ¿Qué es ocurrió? para eso? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Una pala que tenga una aspiradorcita chiquita. Entonces tú barres y el hilito de polvo yo lo pateo. Coño, pero O sea, el hilito de pero el polvo yo aspirador lo es para no tener que usar la escoba. No, No. José, ¿cómo vas a aspirar tú toda una casa? Exacto. yo Tú- sí. o sea, yo, No, yo sí la vale, usaba eso es así. una Yo ladilla. barría y el montoncito sí con la aspiradora en casa de mis papás. Una que tengo aspiradorcita que aspiradora. tiene que ser No. chiquitica, que vaya metida en el Mango. el mango de la pala. Entonces tú agarras Pero tu cuenta vaina que se trancan y con sa- unas palabras que me estresa. Eso, en el palo. techo. Es que no quería decir el palo de la pala. En el pero- mango. Entonces pero tú, ojo, ¡sí! Me y parece, listo. me parece interesante que si tú ves a tu abuela hacer todo eso con un periódico, mojarlo, la esquinita, tú dices, así lo tiene que hacer todo el mundo seguramente. Claro. Esto no es Claro, nada más de mi abuela. Claro, de bola. Una sorpresa cuando vas a casa de otra persona. Yo tengo la playa 20 minutos y no voy y me encanta la playa. Claro, porque lo tienes allí. No, y mover la playa está jodido. Es que la cosa es no tenerlo cerca, tener varios No obstáculos lo para que puedes tú tener desees cerca. algo. Porque crees que hay mujeres que les gustan los maridos casados, la gente, o al revés, las Claro, lo mujeres de, lo casadas. de los otros. Él no podemos. Y hasta que se divorcie, cuando se divorcia ya no te Ya que provoca, ella ya tiene la perdió la piscina en la magia. urbanización. Por eso lo Fíjate tú. imposible es tan rico cuando ya es posible y que ay, ya. Una de las vainas que a mí más me gustaba hacer y todavía me encantaría, pero cada vez hay menos, las máquinas de pinball. Las maquinitas de pinball de los Ajá. dos palitos. Yo, o sea, no había una vaina que a mí más me gustaba que meterle una plata a esa vaina ahí. Amigos tenían una de esas y para mí eso era Claro. la señal de prosperidad Y, más insólita del mundo. Y Tener gracias una a máquina Dios- de pinball en la casa era... O sea, Lorenzo Mendoza era un pendejo. Gracias a Mis Dios amigos nunca de lo usé. Olivier tenían un pinball en la casa. Claro, que yo tengo un sueño así, que yo siempre he querido una mesa de ping-pong. Pero eso es asequible. Bueno, pero Está es que bien. no cabe en Pero mi hay que tener el casa. espacio. pero una claro. mesa de casita de- ping-pong es diferente. Porque una mesa, dentro de todo, el ping-pong es un deporte. O sea, yo tengo por lo menos un pana que tenía una casa de ping-pong en su casa y nosotros le dimos rosca a esa mesa de ping-pong, pero todo Sí. al bachillerato. Pero vainas más de hacer actividad de ocio, que no involucren que sea un jacuzzi, marico, porque un jacuzzi, es que un jacuzzi Que hola es el una- jacuzzi, ¿cómo es que- te? es que es un aparato gigantesco que además tiene que tener una Las bomba de agua, un conexiones, compresor bomba- de... O sea, es toda una un instalación. peo O loquísimo. sea, lo que le falta es línea ¿no? telefónica para ser más Es complicado. un peo loquísimo. Claro, y y limpiar después se esa daña mierda y llamar al después. técnico en El jacuzzi. técnico de jacuzzi. El técnico en jacuzzi. A ver, bueno, Shady entonces nos dijo esto. Me encanta que alguien le contestó y no lo es normal que la gente compre 2 botellas de Coca-Cola. O sea, otra persona sí vivió una casa así. No, en Y- mi casa, y por lo menos mi mamá, que lo único que toma es refresco, 2 botellas de Coca-Cola un fin de semana es lo más normal del mundo. Carmen Julia Quintero nos dice, la esclavitud de mi abuela puliendo los adornos de Ujú. cobre cada mes. Me encantó eso. Lo Pulir llegué a cobre. ver, lo llegué a ver. En una casa y decir quién pule Que cobre. siento que eso va como en la categoría de que eso sí me parece full antiguo. El mueble con platos, copas y vasos que nunca se podían usar. Ni Exacto. tocar. En mi casa Ni hay uno. tocar.
hogar y era un mueble frágil, que es y que no te apoyes porque se cae. Sí, porque tienen vidrios, vitrinas. Bueno, en mi casa hay Sí. uno de Y con esos todo y que era muebles. vitrina, había que abrirlo y quitarle polvo a las vainas. Lo Pero hacían. ¿por dónde entró el polvo? Y que, Cuando- pero, sí. Cuando mi mamá era una... El yadró, el yadró. el yadro. Que Se llamaba Una así. cerámica, era no, era una era la cerámica. marca de muchas de las figuritas. Exacto. De la figurita era que si la niña con el paraguas, Ujú. los dos amantes. Lo que tú dices es el Mm, ceibó. Un puede ser. ceibó, Ajá, un un ceibó. ceibó. Hay diferentes tipos de ceibó, por lo menos el de mi casa que tiene minibar, tiene vitrina y mi mamá utilizó, cuando leí lo de los adornos de bronce, yo dije, coño, ¿por qué mi mamá no agarró adornos de bronce? Hubiese sido mucho más fácil. Le dio una vez por coleccionar figuritas de santos, ¿no? Ok. Que si de la Virgen de no sé qué. Y tiene como 50 figuras. Tiene Arrechísimo. un altar. No, Pero no, son ni siquiera chiquitos, una. o- No, o- no. Hay unas que son hasta de este tamaño. Ver. Hay algunas que son bellísimas, pero se le fue la mano y entonces lo ladilla que es limpiar una estatua de esas. Yo iba a decir mierda, pero no puedes porque tiene pliegues en, Claro. entonces no Pésimo. puedes, tienes que sumergir a Jesucristo o a la Virgen del Cobre en un tobo Claro, y para después poderlo es que- porque por lo Y que no si lo sacas en hasta el- que te conceda una en el, petición. en el pliegue de la capa, no puedes, a menos que te pongas casi con un hisopo a darle ahí para sacar el Claro, polvo y que se siempre acumula, queda un rastro. marico. Que mira, la Virgen está llorando. No, mamá, es Mr. Músculo. Ah, Me qué cagada. encanta, marico, me encanta. no, tú sabes que sí. Tú sabes que es el mismo, Wow, qué fuerte. el mismo tema con el Ceibó. Yo siento que algo como más de los 2000 que yo sí viví, para mí eso era estatus, era el mueble de las computadoras. Sí, claro. Que era mueble que con el teclado, Ah. la madera que salía con el teclado, pero tenías tu compartimiento para el CPU, Para el CPU. pero Uy, tenías sí. las cornetas Y metidas una en algo cosita así que estratégico. hacías así, ¡sic! Y salía una cosa con el mouse. Ajá, eso para mí era Y la gaveta estatus. para el papel, cuando eran las primeras impresoras que eran de papel continuo, o sea, era ya un nivel. Exactamente. Claro. Yo tenía uno de esos en la casa y yo recuerdo Comodísimo. cuando lo instalaron y yo me senté a jugar los Sims. Yo me sentía la persona La más... NASA. Yo era Claro. Ricky Ricón, ¿vale? Me encanta, me encanta. Ahora, me los encanta. adornos de bronce, de plata, etcétera, llevaba un producto especial que se llamaba Twinkle, Ok, que había se que- llama silbo. que había silbo Silbo y también. brazo. Los brazos se lo ponías, tenías que esperar y luego tenías que darle. La y magia. que vi yo ahí que después me di cuenta que en otras casas no se hacía. Se pulía con los interiores de mi papá, los interiores viejos. No, yo yo sí nunca lo vi. vi en ninguna otra casa un interior. Mi papá fue un tipo que llegó a los 100 kilos. Es decir, un ovejita de mi papá daba para pulir, Claro. no sé, Claro, todo lo que hay en la interior iglesia de de gordo. Santo Socorro. O sea, era una vaina increíble. Y la idea de que era normal el interior de un señor sobre la cocina donde está, para mí era, cuando vi que otra gente tenían trapos normales, yo decía, claro, es que mi familia está mal. Claro. Esto no está bien. Esto no se debe hacer. Claro Sí. que no. A ver, tenemos a Leonardo Jiménez que nos dice, José desde Buenos Aires nos dice, la familia de una ex pasaba 4 meses preparando una torta para Navidad. Comenzaban desde agosto remojando frutos secos en ron. Iban preparando y macerando los ingredientes y con proceso casi de monasterio hasta que llegaba el 20 de diciembre cuando hacían la torta. Claro, eso también tiene que ver con lo que uno, por ejemplo, tenía unos amigos que tenían perros, pero esa gente que tenía 5 perros, 4 Ujú. pastores alemanes, que eran la seguridad de la casa, porque además era la forma de darle a entender al mundo, yo tengo vainas que se pueden robar, tengo un pimbo. Claro. Y había un día a la semana en que servían como 7 kilos de carne. O sea, que toda la cocina estaba paralizada y yo varias veces fui a esa casa y decía, ¿qué era lo que en mi casa nosotros nunca le hervimos carne al perro? Bueno, porque no estábamos locos. Pero digamos, en esa casa eso era una broma tan normal y yo me quedaba viendo todo el proceso de metiendo carne y hirviéndola porque era como un preparado que hacía Ujú. para darle de comer a los perros toda la semana. A mí esa vaina me parecía tan loca y demente. Es que esclavizante Claro. también. No tiene el más mínimo sentido. Tengo unas amigas que tenían una rocola de discos 45 en su casa. Esas son vainas que uno ve en otra casa y uno Esas dice, son vainas qué que, bolas que en mi casa no hay nada de que esto. tú dices aquel perol, marico. Aquel Ay, sí. perol. Porque si tú dices, o sea, claro, si tú eres una persona que vive en una casa grande, que tiene que ser un sótano donde puedes tener una rocola, una mesa de pool, un bar. Yo tenía, cuando estaba en el colegio, un pana que se llama Manuel y en el sótano de su casa tenía este espacio, le decíamos la tasca de Manuel. Sí, claro. pero hay era casas que tenían una tasca, hay eh, casas que tenían discoteca.
Exactamente. ¿no? Que Esto no era una tenían discoteca. bar, que tenían su bar, pero además había el espacio para bailar y era el espacio para la Una fiesta, bar, porque hay tenía- gente que tenía la cultura de la rumba y tal, y yo era la cultura completamente distinta. En mi casa lo que se hacía normal era, me parecía lo más normal del mundo que viniera gente a hablar huevonadas hasta la 1 de la mañana Claro. y hablar del mundo. Es decir, a mí me parecía de lo más normal que estuvieran enfrascados en la sala el padre Ugalde con, qué sé yo, Jacobo Borges, Arturo Batista y mi mamá hasta las 2 de la mañana hablando de las consecuencias de ¿Y no la Segunda tomaban? Guerra Mundial. Ugalde tomaba ron de carúpano, el muco, Ujú. era el que le gustaba, era muy bueno en esa época. Yo servía los tragos de chamo, pero no era, nadie bebía, o sea, Ugalde no se Nadie salía tomaba más de dos rascado, palos, pues. nadie. Muy bien. Y me parecía lo más normal del mundo que cualquiera pudiera creer que podía opinar sobre la Segunda Guerra Mundial, los efectos del Claro. Pacto de Varsovia, Eh, la crisis del MAS. Qué pena, entonces. Y me parecía absurdo que no se hablara de eso. Es decir, cuando yo veía una conversación en una noche, o un poco de gente escuchando música, cuando llegaba a una casa y había música puesta, y la gente ahí, y la música puesta, yo decía, ¿qué se hace aquí? Imagínate Claro. imagínate la familia, o sea, yo sufrí un poco, no mucho, pero sufrí un poco de eso, de entender el nivel sociocultural de mi papá y mi mamá, ¿no? Que eran profesionales los dos, habían leído muchos libros los dos, y entonces, pero obviamente estaban en un estadio medio. Por encima de ellos, a nivel sociocultural, estaban, por ejemplo, la mamá y el papá de Briseño, que eran parte de una élite sociopolítica, intelectual, pero estaban los papás de mis otros amiguitos, que eran que si los dueños del Motel Panorama, que ese carajo, cada dedo parecía un topocho. Entonces era este roce de que se conseguían, y entonces el momento incómodo de saber que esta gente no se entiende, no se van a entender, de repente coinciden en el cumpleaños de unos chamos y están ahí tratando de hacer el sacrificio El peor plan de la vida es un soportar, cumpleaños. de soportar una gente con la que no tienes nada en común. Excepto que tus hijos están juntos por casualidad porque los escribiste en un colegio. O porque o sea, son lo único que tienen en vecinos. común es que tienen padres que pueden pagar esa mensualidad. Exactamente. Porque además... O son las- vecinos. O son vecinos. Y ya, punto. Sí, bueno, pero los vecinos ya empezamos a tener en común que nos fastidian los mismos ruidos. Claro. Nos Pero llegan a ustedes hacer... se conocen desde pequeños. No. Ah, Nosotros no. o sea, que ahorita sentí que sí. Y fue que, No, lo que pasa es que No yo, sabía. desde que yo soy un adolescente, a mí siempre me ha fascinado el tema, ya estoy obstinado, por supuesto, como todos, pero me gustaba mucho el tema de la política. Y la mamá de Briseño era un referente arrecho para mí Ok. cuando yo era un chamo, hasta incluso cuando se postuló para constituyente, pero ella se postuló por el municipio Libertador. Sí. Yo estaba que me cambiaba de centro de votación solo por votar por la mamá del loco, el Oye, coño este. y ahora míranos. Y ahora míranos. En la Ese misma es biblioteca pulido. donde estaban sus libros. Cuando la conocí, Mira, antes de irnos Así al la Patreon, conociste. claro. vamos a decir esto y nos vamos al Patreon para dejar a la gente. Leonardo nos dice, mi mamá tenía 8 hermanos y cuando comían nunca podían agarrar muchas tajadas. Plátano frito porque, tiene que alcanzar para todos. Cuando se casó y yo nací, hijo único, eso nunca fue un problema. Era un plátano en tajadas para cada uno. Ese fue mi Plátano favorito. completo. Vine a entender que no era común que a la gente le sirviera un plátano completo en tajadas cuando tenía 8 y 9 años y me tocó estudiar en casa de algún amiguito y comer en casa ajena. Mi confusión fue tremenda porque para mí la lógica era muy simple. Un plátano, una persona. ¿Por qué carajo me estaban dando 2 tajadas? Esta gente es pobre. Hoy en día obviamente ya ¿Cómo lo se llama el entiendo. pana? Pero tengo Eduardo. Leonardo. Eduardo. Pero tengo un Leonardo. hijo y por supuesto sigo manteniendo en mi casa la tradición cuando almorzamos. Una para él y una para mí. Claro, La comida pero es que es una Leo- clásica. me encantó. Este fue el que más risa me dio, el que más me Perfecto, gustó. pero de la todo. gente lo va a tener que escuchar en Ah, el Patreon, ahí se el jodieron. cual podrías estar gratuitamente, sin poner tarjeta ni nada, y estar aquí en el Zoom con las 50 y pico de personas que están aquí de todas partes del mundo, y tripeártelo, o pedirle a alguien con el vínculo que está allá abajo, con el link que está allá abajo, que si tiene tarjeta, que tú le das los bolívares y él te regala, como gift, regalo, 5 meses de el tier de $5 o el tier de 10, lo que tú puedas pagar. Pero bueno, yo no puedo Miren, hacerlo todo por ti. y miren, estos audífonos que estamos usando Valentina y yo Oye, hoy gracias son a gracias a ustedes. ustedes, ¿oyeron? Ya, La- ya recuperamos la Qué dignidad. bendición. Y la semana que viene resucitan los LED con LEDs profesionales que compramos Ujú. para toda la biblioteca.
Lo que acabas de oír es mucho más largo en Patreon, mucho más libre. Patreon, que es una plataforma de suscripción donde comparto contenido de audio y video, también a veces algún texto. Y, por supuesto, chateo con todos ustedes en la propia aplicación de chat que tiene Patreon. Te puedes suscribir completamente gratis y eso implica que no tienes ni siquiera que meter tu tarjeta de crédito. Y eso te permite recibir la invitación muchísimas veces a venir a las grabaciones en vivo por Zoom. Ahora, con el tier más bajo, que es $2 al mes, que no lo he cambiado en 3 años, tú puedes tener esa invitación, pero además recibir el que se vayan todos completo en audio. Con 5 recibes el que se vayan todos, recibes la invitación, pero recibes también, al igual que el de $2, el episodio perdido, que son episodios que nada más vas a conseguir aquí de hace 10 años, de hace 12 años, de hace 11 años, y vas a recibir el aburrido, que soy yo literalmente siendo fiel a la palabra aburrido. Estoy leyendo artículos para que tú los tengas que yo he considerado importantes durante la semana. Eso, si lo haces con el de $10, lo recibes todo igual en video. Y con el de 20, bueno, con el de 20 ya hago striptease para ti. No, mentira, no hago ningún striptease, pero recibes también shows de comedia que nadie más está viendo, a los cuales nadie más tiene acceso. Entonces, allá abajo te estoy dejando los datos para que le eches pichón y te suscribas.